hijo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, bendito Señor, gracias te damos en esta mañana, porque nos permites estar aquí una vez más, congregados en torno a ti, Señor, y escuchar esa palabra, Señor, que tú hoy nos traes para darnos una voz de aliento, para decirnos que no estamos solos, que tú caminas con nosotros, Señor, y que nos guías y nos ayudas. Gracias, Padre bueno, por todos y cada uno de los que en esta mañana nos acompañan, por cada familia que se representa, pues ellos han dispuesto también de su tiempo para venir a escucharte, Señor. Bendice, Dios, cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está en esta mañana aquí, Señor, y ayúdanos, Padre bueno, para que tu palabra sea como tú quieres, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Estamos pues ante dos eventos. Uno es aquí esta mañana en compañía del Señor, que nos enseña. Y otro que más adelante pues cada uno tendrá que resolver. Pero vamos a hablar primero del Señor, porque eso es lo que Él manda y eso es lo que Él quiere. Empieza el versículo o el capítulo con algo interesante. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí? Esa palabra aconteció, la podemos traducir como sucedió, ocurrió, pasó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Señor venía de una serie de situaciones que en el contexto del capítulo 4 se nos narra. El Señor había sido tentado por el enemigo. Y vino a tentarlo en el momento más frágil que en algún momento pudo tener el Señor. 40 días estuvo ayunando. Después de 40 días, ¿el Señor tendría fuerzas para resistirlo? Eso fue lo que el enemigo pensó. Es el momento justo de ir y atacar a Dios. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Que convirtiera las piedras en pan, ¿cierto? Es decir, él sabía que el Señor tuvo hambre y que en ese momento estaba débil y era el mejor momento. Otro aspecto que miramos aquí es había estado el Señor enseñando. Empezaba el ministerio público del Hijo del Hombre hasta la entrada triunfal en Jerusalén. Hace su primera visita a Galilea. En la sinagoga de Nazaret es rechazado en la tierra. Es decir, luego vienen las sanidades, luego viene la alimentación de los 5,000. Luego vienen las sanidades de la suegra de Pedro y muchos otros. ¿Qué tuvo en cuenta o qué nos muestra el Señor que Él tuvo en cuenta? Él tuvo en cuenta la necesidad de cada uno. ¿El Señor necesitaba algo? No. ¿El Señor necesitaba que lo defendieran del enemigo? No. Él no se preocupó por eso. Él se preocupó por todos los que estaban a su alrededor y tenían una necesidad. Hambre, enfermedad, de pronto consuelo, de pronto necesitaban una palabra de aliento.
Y el Señor hace todo esto. Eso lo podemos leer en todo el capítulo 4. Por eso dice, aconteció, sucedió, llegó el Señor a Genezaret, al lago de Genezaret, o mar de Galilea. Este era un sitio muy estratégico y especial. ¿Por qué? Porque allí se reunían todos los pescadores, todos los mercaderes y los que trabajaban con la pesca para comprar, para vender, etc. Entonces era un lugar muy estratégico. Y aparte de que era un lugar muy estratégico, ¿qué vemos? El gentío, dice el gentío, o sea que era muchísima gente. ¿Qué estaba haciendo esa gente? Se agolpó al lado del Señor, alrededor del Señor. ¿Y para qué? Para escuchar, exactamente, para oír, para escuchar, para inquirir la palabra de Dios. ¿Qué movió a esta gente a acercarse al Señor? ¿Qué los movió? Lo que de pronto a veces nos falta a nosotros. Ellos fueron movidos a buscar al Señor para que les enseñara, para escuchar esa palabra que podía traer aliento, que podía traer alimento, que podía traer sanidad. Ellos querían, tenían un deseo, tanto era el deseo que el Señor no se podía mover entre ese gentío. Entonces él mira y ve dos barcas. Vio dos barcas. La una pertenecía a Simón y la otra también era de la misma, pero pertenecía a otros dueños. Y entró a una de las barcas. ¿Cuál? A la de Simón Pedro. A esa barca entró. ¿Por qué sería? ¿Por qué el Señor no entró a la otra, sino entró exclusivamente a esa barca? Bueno, el Señor tenía sus motivos. El Señor era judío, ¿cierto? Pedro era judío. Las dos barcas representan los dos pueblos en que estaba dividido Israel en ese momento. Pero él entra a la de Pedro. ¿Qué nos está enseñando esa acción? Simplemente de subirse a la barca de Pedro. Él ya sabía que esa era la barca de él. La razón es que él había dicho o iba a decir que él había venido por su pueblo. Y entró a la barca de Pedro porque Pedro era uno de los escogidos. En ese momento ellos no imaginaban lo que iba a pasar más adelante. Solamente vieron al Señor que se subió a la barca y le dice a Pedro que la aparte, que la aleje un poco de la orilla. ¿Sería que el Señor se quería apartar de la gente? No. Lo que pasa es que era tanta la gente, tanto el pueblo, que si estuviera en la orilla el Señor no hubiese podido dar la enseñanza. Y en aquel tiempo, cuando el maestro iba a enseñar, no lo hacía de pie, se sentaba. Y cuando el Señor se sentaba era porque iba a enseñar. Iba a dar a conocer su palabra, iba a dar a conocer su evangelio, iba a dar a conocer esas buenas nuevas que ellos esperaban. El Señor está allí, en la barca, está en las aguas bajas, no está en las aguas profundas, está en las aguas bajas. Y luego dice, viendo las dos barcas, subió a la de Pedro, ya sabemos cuál es la razón. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro le rogó que la apartase. Es decir, el Señor quería establecer una distancia entre quienes iban a oír y él que iba a enseñar. No para apartarse, no, porque si estuviera en medio del gentío no iba a poder, no lo iban a dejar hablar. Y ellos querían que el Señor les enseñara, ellos querían escuchar esas enseñanzas, porque sabían que la palabra del Señor tocaba el corazón. Y eso era lo que ellos querían sentir, ese toque de esa palabra que abría el corazón.
en ese momento del pueblo, y hoy entonces toca el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor empezó a hablar. No se sabe qué tiempo habló, pero Él hablaba durante un buen rato, durante un buen tiempo, dando toda la enseñanza. Y termina. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. ¿Qué le dijo a Simón? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? ¿Qué le está diciendo el Señor? Porque todos tuvieron que haber escuchado esa expresión. Boga mar adentro. O reme mar adentro. Esta enseñanza aquí nos muestra entonces que el Señor quiere primero sacar a Pedro del confort. No solamente a Pedro, sino a los que estaban con él. ¿Por qué? La orilla, cuando se habla de orilla, la orilla representa el confort, el descanso. No queremos que nadie nos moleste. Estoy en mi rato de descanso. Cuando uno va al mar, ¿qué es lo que ve a la orilla del mar? Pues todo el mundo tendido en la playa, descansando. Si vamos a una piscina, lo mismo. Entonces dice, la orilla representa la zona de confort. ¿Por qué no habían pescado nada? Porque estaban en esa orilla. Las aguas no son tan profundas. Y los peces hay que irlos a buscar en la parte profunda. Hay que irlos a buscar en esa parte de la cual tal vez no quieren salir. Pero es la indicación que el Señor le da a Pedro. Boga mar adentro. Entonces el primer aspecto es, sálgase de la zona de confort y vaya a las aguas profundas. Pero ¿qué nos enseña eso? ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Lo mismo, sálganse de la zona de confort. No, es que yo no voy porque es que amaneció lloviendo, el día está muy feo. Mejor abriguemos otro ratico, ¿cierto? Pero el Señor dice no. ¿Qué conseguimos en la zona de confort? Sí, es cierto, podemos descansar. Es cierto, podemos tener otras cosas, un tintico, un buen desayuno. Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que estemos en esa zona de confort, así como le dice a Pedro, sálgase de la zona de confort y vaya a aguas profundas. Es decir, ellos estaban cómodos en la orilla. No pescaron nada. ¿Qué pudieron haber pescado? Por eso Él le dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos conseguido nada. ¿Por qué? Porque estaban en la zona de confort. La zona de confort nos invita a estar ahí. A estar ahí. No más. Pero algo interesante es que el Señor le dice, no, sálgase de esa zona y vaya a las aguas profundas. Aventúrese en las profundidades de las aguas. ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro y qué nos dice hoy? Nosotros vivimos con la palabra en lo que me conviene, en lo que me gusta que diga la palabra, pero no me voy a lo profundo de la palabra para saber qué es lo que Dios me quiere enseñar. Vivimos en una palabra superficial. Palabra superficial me lleva a que mi fe sea igual, superficial. Por eso nuestra fe no es como el Señor la quiere. Nuestra fe tiene que ser una fe profunda. ¿Y dónde se consigue? En la palabra, pero metidos en lo profundo de esa palabra, para que esa fe sea como el Señor la quiere. ¿Pedro creía? No, Pedro no sabía quién era el Señor. Hasta en ese momento es que se enteran de quién era el Señor. Tal vez lo habían escuchado mencionar, pero ahí lo van a ver en acción. Y tal vez nosotros sabemos y conocemos al Señor,
pero pareciera que nunca lo hemos visto en acción. ¿Cuántas cosas el Señor habrá hecho en nosotros y no nos hemos dado cuenta? Y lo primero que Él hace es perdonarme y perdonarnos a todos. ¿Para qué? Para que esa comunión perdida en el huerto sea recuperada con el Padre. Es lo primero que Él hace, restaura esa comunión. Por eso Él siempre les decía antes de hacer cualquier milagro, tus pecados te son perdonados. Para limpiar el corazón de la persona y que esa comunión se volviera a restablecer y entonces Él poder hacer el milagro que Él quería hacer o el milagro que necesitaba la persona. La profundidad representa el paso de la comodidad y el conformismo y el fracaso a una situación mucho más grande. Si me quedo en lo superficial, no voy a ver lo que el Señor quiere hacer. Pero si soy obediente a lo que el Señor me dice, ve y métase en las aguas más profundas. Me está diciendo, deje el miedo, no tenga temor. Y recordemos que el Señor también les decía, no teman. Y aquí le dice a Pedro, no tema. El temor es uno de los grandes obstáculos para la humanidad. Todo nos da miedo. Y si yo hago esto, ¿qué irá a pasar? Y si yo hago lo otro, ¿qué puede suceder? Lo mejor, porque si estoy siendo guiado por el Señor, puedo ir a cualquier parte y volver. Y si salgo a esas aguas profundas, voy a regresar con una bendición grande. El Señor no da migajas. Acuérdense que cuando alimentó a 5,000, solamente hombres, se dice que alimentó a muchísimos más, 15,000, 20,000 personas, y aún se recogió de lo que sobró. ¿Cuántas cestas se recogieron? 12 cestas. Así sería. Todo el mundo comió hasta saciarse. Y aún de lo que quedó en el piso después de que comieron, recogieron 12 cestas. ¿Podremos nosotros recoger lo mismo o más? Sí. Si estamos en las manos del Señor y hacemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, podemos recoger más, mucho más. Pero nosotros estamos metidos en el problema. No, pero es que yo estoy enfermo y el Señor todavía nada. Yo tengo esto y el Señor nada. ¿Será que antes de hacerme esa pregunta o preguntarle al Señor por qué, bueno, cómo está mi fe? ¿Será que esa fe que el Señor quiere ver en mí todavía necesita fortalecerse? ¿Todavía necesita fuerza? Tal vez sí. Tal vez sí. Pedro y todos los que con él estaban no conocían al Señor. De pronto les habían contado, pero ellos por estar en su trajín, en su pesca y en sus cosas, no conocían al Señor, pero ese día lo conocieron. Y el Señor tiene que hacer muchas cosas para que lo conozcamos, porque eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos, que sepamos quién es, que sepamos a qué vino. Y Él vino a hacer muchísimas cosas, pero hay dos cosas que para Él fueron fundamentales: restablecer la comunión con el Padre y luego ir a un sacrificio para que todo el mundo tuviera la misma oportunidad. Pero antes de hacer todo eso, esas dos cositas que fueran lo más importante, hizo todo lo demás. Fortaleció la fe de los que lo conocieron, fortaleció la fe de aquellos que lo vieron. Entonces, ¿cómo hago yo para fortalecer mi fe?
¿Cómo hago para que mi fe sea esa fe que el Señor quiere? Pues en Romanos Pablo nos enseña. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí. Tenemos que sacar tiempo entonces. Sacar unos 10, 15, 20 minutos para leer y orar. En 15, en 20 minutos podemos hacer muchas cosas. Leer, orar y pedirle al Señor que nos fortalezca esa fe porque Él lo quiere hacer. La zona de confort. La orilla representa lo conocido y seguro. No, es que en la orilla yo me siento seguro. No me mojo, no me ahogo, no, de pronto no me voy a ahogar, sino que voy a estar ahí tranquilo. Remar hacia lo profundo significa arriesgarse a explorar nuevos territorios espirituales y personales que Dios tiene preparados. Eso nos permite ir hacia donde Dios quiere que vayamos, pero primero tengo que ir a lo profundo, a escudriñar esa palabra en lo profundo, para que el Señor me haga sentir seguro, porque la única seguridad me la brinda es Él, nadie más. Él es el único que me brinda esa seguridad que yo necesito. Pero si camino con Él, puedo ir al lugar que yo quiera y al lugar que queramos y no nos va a pasar nada. Porque el Señor siempre camina delante de nosotros y Él nos muestra el camino, hacia dónde nos lleva y cómo nos lleva. Solo Él nos hace sentir seguros. Solo Él nos puede ayudar a remar a lo más profundo. Solo con Él podemos arriesgarnos a conocer lo nuevo. En lo espiritual y en lo material. ¿Qué hizo Pedro cuando el Señor le dijo, boga mar adentro? ¿Sería que le dijo que no? Obedeció. Entonces yo siempre tengo que obedecer al Señor. Y acuérdense que Él nos hace un reclamo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué me está diciendo? Ustedes no me obedecen. Y mientras ustedes no me obedezcan, Él no puede hacer nada. Entonces tengo que ser obediente. Pedro, un pescador experto, había trabajado toda la noche. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿Qué va a hacer en la palabra? Echar la red. ¿A qué está diciendo Pedro? ¿Qué le está diciendo Pedro al Señor? En tu palabra. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro el Señor a Pedro que lo dejó sorprendido y sale esa respuesta? Pues el versículo 4. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Era una orden. Boga mar adentro o reme mar adentro. Era una orden. Pedro no tenía mucho conocimiento humano. Imagínense la cultura de un pescador. ¿Cómo es la cultura de un pescador? Complicada, ¿cierto? Pero ahí vemos a Pedro siendo humilde. Uy, Señor, pero es que hemos trabajado tanto y no hemos conseguido nada. ¿Eso qué significa? Achaque. Tal vez Pedro en el fondo no quería volver a repetir otra vez la escena anterior. Por eso le dice, Señor, pero hemos trabajado toda la noche y nada. Y nosotros sí que somos expertos en sacar achaques. El Señor nos da una orden y nosotros que hacemos, uy, Señor, pero es que tan lejos. Pero es que usted me mandó por allá.
pero el Señor sabe por qué. Y lo único que yo sé es que tengo que ser obediente. Pedro escuchó la palabra y la obedeció. Boga mar adentro. Y aunque se quejó, ¿qué terminó haciendo? Remó hacia lo profundo. Remó hacia lo profundo. También le está diciendo, porque el Señor al ver eso, ve que el Pedro está desanimado. Pero el Señor sí que es experto en venirnos y cambiarnos el ánimo. El fracaso en la orilla simboliza el agotamiento. Adentrarse en el mar transforma la frustración en esperanza y abre la puerta a milagros inesperados y abundantes. El Señor ve que Pedro está desanimado. Pero Pedro recuerda la palabra del Señor. Boga mar adentro. Por eso le dice, en tu palabra, por lo que tú me acabas de decir, lo voy a hacer. Esa palabra del Señor hacia Pedro y hacia todos los que estaban, tuvo que haberles levantado el ánimo. Y a los otros se les levantó el ánimo más cuando vio que Pedro se subió a su barca y se fue de mar adentro. Pero no iba solo. ¿Quién lo acompañaba? El Señor. Quiere decir que cuando el Señor nos envía a algún lado, no vamos solos. Él va con nosotros. Él me pone una comisión. Yo tengo que obedecerla. Pero no voy solo. Él camina conmigo. Él me ayuda. Él me anima. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer. Obedecer. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor con Pedro y con todos los demás que están escuchando y viendo lo que está ocurriendo? El Señor está llamando a Pedro. Pedro todavía no se ha percatado. ¿A cuántos el Señor nos habrá llamado y no nos hemos dado cuenta? Pero Pedro no entendía todavía lo que estaba pasando. Este milagro marcó el inicio del discipulado de Pedro. Metafóricamente significa profundizar en la relación personal con Dios mediante la oración y dejar atrás la vida superficial. El Señor está fortaleciendo esa relación que el apóstol o el futuro apóstol debía tener con Él. Y no solamente Él, sino todos los otros, porque ahí había más que habían sido puestos o mirados por el Señor. Y aún la gente que estaba en la orilla y que lo había escuchado hablar, ya sabían quién era Él. ¿Sabemos quién es el Señor? La respuesta no puede ser no. Sí, Señor, ya sabemos quién es Él. ¿A qué vino? ¿Por qué vino y para qué vino? Este episodio enseña que cuando los esfuerzos humanos fallan, porque las fuerzas a nosotros se nos acaban, nos agotamos, nos cansamos y estamos que ya no podemos, entonces buscamos un lugar para sentarnos porque yo no puedo más. ¿Cuántas personas habrán dicho yo no puedo, Señor, ya no puedo más? Las fuerzas me fallan. Pero había alguien que venía a levantarlo. Ese alguien era el Señor. Y viene a darle ánimo. Viene a decirle, Pedro, tú puedes. No estás solo. ¿Qué nos dice el Señor hoy? Ustedes pueden, o todos podemos. No están solos, o no estamos solos. Confiar en la palabra de Dios permite alcanzar resultados extraordinarios. Confiar, creer esta palabra, tomarla como una promesa. Puede encontrar un desglose lógico, teológico, más detallado en los evangelios, pero la reflexión y práctica en el liderazgo
y la superación son necesarios para marchar hacia donde el Señor nos quiere llevar. Mire lo importante que hace el Señor aquí. Pedro está decaído. Pedro está cansado, desfallecido. ¿Qué están haciendo todos? Corrieron las barcas, las pusieron en la orilla y se bajaron a lavar las redes. Pero el Señor llama a uno y le da esa palabra: rema mar adentro. Remar mar adentro ya sabemos qué significa: dejar el miedo, lanzarnos a las profundidades, porque allí es donde está la bendición y todo lo que Dios nos quiere dar. Pero debo dejar el miedo, debo ser obediente, y mi fe tiene que ser una fe genuina. Mientras nuestra fe no sea esa fe que el Señor quiere ver, y tal vez esa fe que Pedro mostró, porque al decirle sí, Señor, yo voy, está demostrando que él creía. Él creía. Ahora, ¿qué pasó cuando echaron la red? Y cuando la sacaron, ¿qué pasó? No eran capaces de sacarla. ¿Por qué? Exactamente, por la pesca. ¿Qué le dijo o qué le está diciendo Dios al Señor, a Pedro? Si usted se hubiera quedado allá en el confort, no vería esto que está viendo. Hoy el Señor nos dice a nosotros: no se queden en las cosas, no se queden en el confort si quieren ver las cosas grandes. No nos quedemos en el confort. No nos conformemos con lo mínimo, porque el Señor nos quiere dar lo máximo. Pero a veces nosotros nos limitamos a nosotros mismos y de paso lo limitamos a Él también. Y eso no debe ser así. Dios es ilimitado, Dios es infinito. Ahora, ¿qué pasó? No eran capaces. ¿Hacia dónde miraron? Hacia los que estaban esperando. Porque hay alguien que está pendiente de lo que hacemos. Y si nos va bien, ellos quieren que compartamos con ellos la bendición. Por eso dice que entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca. Ellos estaban preparados. Ellos estaban mirando, esperando el resultado que iban a obtener de haber cumplido la palabra. Entonces la pesca fue tan grande que ellos no eran capaces de sacar la red. Y les hacen señas: vengan, vengan. La enseñanza en ese entonces es que yo debo compartir lo que Dios me dé. Eso se lo dio Dios a Pedro y a la que con él estaba. Pero Pedro no pensó en él, sino dijo: allá hay más que esperan. Y los llamó. ¿Para qué? Para compartir esa bendición que el Señor le había dado. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue tanta la pesca, la cantidad que sacaron, que aunque la repartieron, todavía alcanzaba para muchos. Todavía alcanzaba para muchos. La pesca había sido abundante. Aquí el Señor entonces nos enseña a compartir. Él compartió siempre con su semejante. Con todo el que venía a buscarlo a Él, Él compartía. Le compartía la palabra, le compartía la sanidad, le compartía el alimento. Porque todos tenemos necesidad y eso lo sabe Dios muy bien. ¿Qué espera? Que seamos obedientes y que nuestra fe sea esa fe genuina para que Él pueda actuar. Ahora, ¿eso qué ocasionó en ellos? No ocasionó alegría. A pesar de que todo había sido tan generosa la abundancia y todo,
Ellos tuvieron miedo. ¿Qué vieron ahí? En ese simple acto de la pesca, ¿qué vieron? El poder de Dios obrando. Ese fue el temor, no por la cantidad de peces y porque las barcas iban a hundir, no, sino porque supieron que quien estaba al frente tenía el poder para hacer todo. Y entonces ellos concluyen que era el Señor, es Él, no hay otro. Él es el único que lo puede hacer. Y el Señor les dice, no teman. Le dice a Pedro, no teman, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Le cambió el rol. Ya ese pescador en la playa, buscando, peleando contra el sol, contra las tempestades, iba a dejar de ser. Pero se iba a convertir en algo más importante. Ahora no iba a pescar peces, ahora iba a pescar hombres. ¿Y para qué los iba a pescar? ¿Y cómo los iba a pescar? El hecho de ser obedientes con la orden del Señor, dice, y echaron la red, lanzaron la red. ¿Qué representa la red ahí? La palabra. Aquí la red representa la palabra. Entonces el Señor lo que le está diciendo es, Pedro, salte de aquí y vas a ir a lo profundo donde está la gente, donde está el pueblo, y les vas a enseñar. Y Pedro habló. Y el primer día que habló, ¿se convirtieron cuántos? 3,000. Y el segundo, 5,000. ¿Se cumplió la palabra del Señor? Sí. Se cumplió lo que el Señor le había dicho a Pedro. Serás pescador de hombres. ¿Qué utilizó? La palabra. Luego, por lo tanto, la palabra representa, la red representa la palabra y el pez representa al hombre. En 2 días ganó 8,000. ¿Cuánto nos hemos ganado cada uno? Y Señor, no nos mire porque qué vergüenza. Pero habrá que hacerlos, hermano, habrá que hacerlos. Dice, y también, y así mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús le dijo, no temas delante de ellos. O sea que los incluyó a ellos también porque estaban ahí. No teman porque los haré pescadores de hombres. Y ahora les dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Entendieron el mensaje, se dieron cuenta delante de quién estaban y la invitación que Él les estaba haciendo. Sálganse de la zona de confort y vamos a las profundidades a buscar lo que hay que buscar. No solamente el Señor nos invita a eso, pensemos que también hay bendición cuando uno obedece al Señor. Tenemos esa bendición. Pero nuestra fe tiene que ser una fe genuina, una fe como el Señor la quiere. Y el día que tengamos esa fe, podremos ver los milagros que el Señor, aunque aún así como estamos, el Señor ha hecho algo en nosotros, pero tal vez no nos hemos dado cuenta por estar en las orillas. Y el Señor no nos quiere en las orillas, el Señor nos quiere en las profundidades. Para terminar, hermanos, entonces vamos a concluir. Entonces dice que tenemos un Dios tan grande, que si en verdad lo conociéramos, veríamos cosas muy grandes. Tenemos que aprender a conocer al Señor.
tenemos que ser obedientes a su palabra para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe sea genuina y entonces podamos ver lo que cada uno tal vez anhela ver del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a alegrar.